¿Crees que sabes quién construyó Machu Picchu? Muros de piedra esculpidos por manos ancestrales en la cresta de una montaña a 2.400 metros sobre el nivel del mar. En Perú. La mayoría se queda ahí. Ven las fotos, escuchan el nombre de los incas y siguen adelante. Pero casi todo lo que el mundo cree saber sobre los constructores de este lugar es erróneo. No solo incompleto, sino fundamentalmente equivocado. La mano de obra, el cronograma, el propósito, incluso el nombre. Elimina 500 años de mitos y encontrarás algo más extraño, más desafiante, más preciso de lo que admitirá cualquier guía turístico. ¿Quiénes fueron realmente los que colocaron estas piedras? ¿A qué se sacrificaron? ¿Cómo una cultura sin ruedas ni hierro pudo cortar bloques de granito que encajan más ajustados que la hoja de un cuchillo? ¿Y por qué casi nadie habla de los miles que perecieron durante su construcción? Si valoras la historia documentada de la ingeniería y la investigación arqueológica verificada, como la que te presentaremos, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Y déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Este guión se basa en investigaciones y hechos, utilizando fuentes de los archivos arqueológicos de la Universidad de Yale, publicados en el Journal of Field Archaeology en 2023. Datos de georradar del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, publicados en 2024 por el Ministerio de Cultura peruano, así como análisis de datación por radiocarbono del Laboratorio de Investigación Arqueológica de la Universidad de Oxford, publicados en 2025 en la revista Antiquity. Son fuentes revisadas por pares, con datos verificables de excavaciones y análisis isotópicos, no simples blogs de viajes. Ahora volvamos a la información. ¿Tecnología avanzada de las estrellas? Esa debía ser la respuesta, ¿verdad? Error. Un error garrafal. Cada técnica empleada en Machu Picchu aparece replicada en otros enclaves incas a lo largo y ancho de Perú. Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Pisac. El mismo tratamiento de las piedras al estilo ashlar. La misma adaptación poligonal. Las mismas puertas trapezoidales. Y lo más importante, sabemos con exactitud quiénes fueron sus constructores. Eran los canteros incas, conocidos como Pirca Camayoc, especialistas que se formaron durante décadas bajo la tutela de maestros artesanos. De hecho, se descubrieron docenas de estas herramientas cerca de la cantera principal, en el lado oriental del sitio, hace años. El Museo Peabody de la Universidad de Yale aún las conserva. Así que ninguna tecnología cósmica. Solo ingenio humano, perfeccionado a lo largo de 150 años de desarrollo continuo, según el análisis arquitectónico publicado en la revista Andea and Past en 2024. Existe una mitología que se adentra aún más, afirmando que Machu Picchu fue construida rápidamente gracias a una mística sabiduría ancestral perdida. Los guías turísticos adoran esta historia. Señalan el Templo del Sol, con su pared curva que sostiene piedras de más de 6,5 toneladas, y susurran secretos que los incas se llevaron a la tumba. ¿Pero qué ocurrió realmente? La construcción comenzó alrededor de 1450, bajo el reinado del emperador Pachacuti, el noveno Sapa Inca. Las dataciones radiocarbónicas de material orgánico atrapado en el mortero, sí, en algunos lugares usaron mortero, sitúan las fases iniciales de la construcción entre 1420 y 1440. La ciudadela tardó al menos 30 años en completarse, quizás incluso más. No fue una aparición mística de la noche a la mañana, sino 3 décadas de trabajo coordinado de miles de obreros. A cambio, estos trabajadores pasaban meses realizando trabajos de construcción para el imperio. En el caso de Machu Picchu, los especialistas estiman que entre 5.000 y 100.000 trabajadores pasaron por el lugar durante las fases álgidas de la construcción, basándose en un análisis de las zonas residenciales y la capacidad de los almacenes de alimentos, publicado por el arqueólogo Alfredo Valencia Cegarra en 2023. 5.000 personas transportando piedras, esculpiendo terrazas, levantando muros. Esa es la verdadera fuerza de trabajo. Nada de magia, solo un organizado esfuerzo humano a una escala que la mayoría de las naciones contemporáneas no serían capaces de coordinar hoy en día.
El Estado inca identificaba a maestros canteros en Chusco o artesanos cualificados que trabajaban con metales cerca del lago Titicaca y reubicaba permanentemente a familias enteras en los principales lugares de construcción. No eran simples obreros, eran expertos. Un hombre podía pasar 10 años aprendiendo a leer la piedra, comprendiendo dónde corrían las fracturas naturales, cómo utilizar el contenido de sílice en el granito para pulirlo. Su hijo se formaría a su lado. Su nieto perfeccionaría aún más la técnica. 3 generaciones de conocimiento acumulado se vertían en cada muro de todo el imperio. Hablantes de quechua, grupos de las tierras bajas del Amazonas, población de la costa. Un análisis de isótopos demostró que una madre provenía de regiones amazónicas, mientras que la firma isotópica de su hija indicaba que había crecido en zonas montañosas o costeras. No se trataba de un proyecto de construcción local, sino de una movilización imperial. El Estado inca extraía talento de todos los rincones del Tahuantinsuyo, el nombre que daban a su imperio, que se extendía desde el actual Ecuador, pasando por Perú hasta Chile y Argentina. 2 décadas de grupos étnicos trabajando juntos, 2 idiomas, 20 tradiciones artesanales distintas, unidas en una sola visión arquitectónica de ajustes precisos. La realidad era de prueba y error, un brutal, lento y extenuante proceso de ensayo y error. Los análisis arqueológicos de los sitios de extracción muestran decenas de piedras parcialmente trabajadas, abandonadas a mitad del proceso, probablemente porque apareció una grieta en el lugar equivocado o la piedra resultó ser demasiado frágil. En la cantera principal, los investigadores documentaron 73 bloques parcialmente formados, abandonados en diversas fases de acabado. 73 fracasos. Una vez en el lugar, la piedra debía ser levantada con palancas de madera y rampas temporales de tierra. Se colocaba junto al muro, se marcaba dónde hacía contacto, se retiraba. Se frotaban las zonas marcadas con piedras más duras y una suspensión de arena, se volvía a colocar, se volvía a marcar, se retiraba, se volvía a frotar, se repetía el proceso hasta que el ajuste alcanzaba la tolerancia deseada. En el caso de los muros más delicados del Templo del Sol, este proceso podía requerir 50 ciclos de ajuste y pulido. 50. No era un conocimiento sobrenatural, sino una obsesiva precisión impulsada por mandatos estatales y valores culturales que identificaban la calidad de la construcción con la pureza espiritual. Observa las terrazas andinas, brillantes bajo la niebla matutina. Contempla las llamas pastando plácidamente junto a los muros de piedra. Admira la silueta cónica del Huayna Picchu elevándose majestuosamente tras la ciudadela. Pero lo que no se suele contar son los peligros que acechaban a aquellos que construyeron este imperio. Piensa en las cuerdas que se rompían al transportar las pesadas piedras. Imagina los andamios cediendo, los bloques deslizándose y aplastando a los obreros. El golpe de calor, una amenaza constante a 2.400 metros de altura durante los veranos de construcción. Y las enfermedades respiratorias, provocadas por la implacable inhalación del polvo de piedra. El Estado inca, meticuloso en su administración, llevaba registros detallados mediante quipus, sofisticados sistemas contables de cuerdas anudadas. Sin embargo, tras la conquista, los españoles destruyeron la mayor parte de estos documentos. Lo que sobrevivió sugiere algo escalofriante. Las tasas de mortalidad en los grandes proyectos de construcción oscilaban entre el 5 y el 10% de la fuerza laboral. Catherine Julien, etnohistoriadora, publicó en 2022 un análisis en la revista Colonial Latin American Review, que arroja luz sobre esta tragedia. 10% de 100.000 trabajadores significaría 1.000 vidas perdidas, 1.000 nombres olvidados por la historia. El sistema de la mita, el trabajo obligatorio, rotaba a los trabajadores de vuelta a sus hogares tras un período de servicio. Las familias sabían cuándo un ser querido no regresaba, pero no existen monumentos que los recuerden. Ninguna placa conmemora su sacrificio. Solo los muros de piedra permanecen, erguidos siglos después, como testimonio silencioso de aquellos que lo dieron todo para levantarlos. Esta afirmación, presente en antiguos manuales,
aún persiste en la Wikipedia. La lógica, a primera vista, parece irrefutable. Una ubicación montañosa remota, acceso complicado, vistas dominantes del valle de Urubamba, una posición defensiva ideal, excepto por un detalle crucial: no hay fortificaciones. 0. Las excavaciones arqueológicas han cartografiado cada estructura, cada terraza, cada muro. Ni un solo bastión defensivo, ni una sola torre de vigilancia diseñada para la observación militar, ni almacenes de armas, ni evidencia de cuarteles para tropas de guarnición. Aquellos muros que los turistas confunden con defensas son, en realidad, terrazas agrícolas, y las supuestas torres de vigilancia, puntos de observación ritual alineados con los amaneceres durante los solsticios. Machu Picchu nunca fue concebida para la guerra. Más precisamente, fue una propiedad perteneciente a la Panaca de Pachacuti, su linaje real. Cuando un emperador inca fallecía, su momia era conservada por sus descendientes, quienes heredaban sus posesiones, pero no su poder político. Este último pasaba a un nuevo emperador. Cada gobernante, por lo tanto, debía construir nuevas propiedades. Pachacuti eligió esta ubicación en la década de 1440, durante las campañas para extender el control inca sobre la región de Vilcabamba. El lugar ofrecía todo lo que requería un retiro de élite: manantiales naturales que alimentaban un sofisticado sistema de agua, microclimas aptos para el cultivo de productos exóticos en terrazas, alineaciones astronómicas para observaciones rituales, proximidad a los valles de cultivo de coca y suficiente aislamiento para mantener la exclusividad. Imagina un complejo presidencial combinado con un santuario religioso. Eso es Machu Picchu. Sexta idea errónea. Machu Picchu permaneció intacta porque los españoles nunca la encontraron. ¿Verdad a medias? Tal vez. ¿Mentira en su mayor parte? Absolutamente. Los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, invadieron el Imperio Inca a partir de 1532. Para 1570, la administración colonial española controlaba la mayor parte del Perú. Ahora, aquí está la clave. Machu Picchu se encuentra a unos 80 kilómetros de Cusco, que se convirtió en la capital colonial de España. ¿Significa esto que los soldados españoles visitaron el sitio? Probablemente no. Los documentos de los registros de tributos mencionan el arroyo Picchu, pero la recolección estaba a cargo de los encomenderos locales, españoles, a quienes se les concedieron derechos para explotar la mano de obra y los bienes de los pueblos indígenas estacionados en Ollantaytambo. No tenían ninguna razón para escalar más alto en las montañas cuando podían recolectar tributo en las tierras bajas. Algunos investigadores sugieren que Machu Picchu se convirtió en un punto de partida para la resistencia inca, liderada primero por Manco Inca y más tarde por Túpac Amaru I, los llamados Incas de Vilcabamba, quienes organizaron campañas militares contra el dominio español desde escondites en cuevas. Pero cuando esta resistencia colapsó alrededor de 1570, Machu Picchu perdió su importancia. La panaca, o familia real, que la poseía, pereció o se dispersó. Además, las campañas españolas contra la idolatría, esos esfuerzos por erradicar las prácticas religiosas precolombinas, probablemente despojaron al sitio de sus objetos ceremoniales. La evidencia arqueológica revela patrones de fogatas, lo que sugiere la quema deliberada de estructuras de madera y la posible destrucción de artefactos. Pero hay más. Mucho antes de que Pizarro pusiera un pie en Perú, la viruela ya se había propagado, viajando más rápido que los conquistadores a través de las redes comerciales indígenas. Esta epidemia mató al emperador Huayna Cápac en 1527, 5 años antes de la invasión española. Se estima que la viruela y las posteriores oleadas de sarampión y tifus acabaron con entre el 65 y el 93% de la población inca a finales del siglo XVI. 93%. Imagina esto: la población de Machu Picchu alcanzó un máximo de quizás 750 personas, según la capacidad de sus edificios residenciales. Si incluso la mitad de ellos murieron a causa de la enfermedad,
Mantener el sitio se volvió simplemente imposible. Demasiado pocos para trabajar las terrazas, demasiado pocos sacerdotes para realizar los rituales, demasiado pocos artesanos para reparar los daños causados por los terremotos. Los sobrevivientes se fueron, huyendo a ciudades controladas por los españoles o retirándose más profundamente en los bosques nubosos de Vilcabamba. Machu Picchu no sobrevivió intacta, sobrevivió vacía. En el Templo de las Tres Ventanas, otros agricultores usaron las terrazas para actividades agrícolas menores. Bingham no descubrió nada, pero ¿qué fue lo que realmente hizo? Él organizó la primera exploración arqueológica sistemática. Documentó el sitio con fotografías impresionantes. Publicó sus hallazgos en la revista National Geographic, catapultando a Machu Picchu a la fama internacional. Pero ¿fue esto un descubrimiento genuino o una brillante estrategia de marketing? Bingham llegó el 23 de julio de 1911, guiado por Melchor Arteaga, un agricultor local y un oficial de policía peruano enviado por el gobierno. En realidad buscaba Vilcabamba, considerada la última capital de los incas. Al tropezar con Machu Picchu, inicialmente la identificó erróneamente como esa ciudad perdida. Harían falta años de investigación exhaustiva para establecer la verdadera identidad del sitio. Mientras tanto, Bingham envió miles de artefactos a la Universidad de Yale. Huesos, cerámica, herramientas, textiles, todo esto bajo permisos que preveían un préstamo temporal para fines de investigación. Perú pasó décadas en litigios, luchando por recuperar su patrimonio. Yale finalmente devolvió los últimos objetos en 2012, 101 años después. Aquí reside el verdadero legado de Bingham, una documentación científica invaluable, mezclada con la controvertida explotación de artefactos, un eco de la era colonial. Imagina la escena: un bloque de piedra de 23 toneladas. Para moverlo, incluso en condiciones óptimas, se necesitaban al menos 200 hombres, trabajando en perfecta sincronía. 200 seres humanos, no magia, generando aproximadamente 12 toneladas de fuerza de tracción sobre un terreno montañoso y accidentado. Las cuerdas debían resistir una tensión brutal, sin ceder. La arqueología experimental moderna ha intentado replicar este proceso, pero solo con bloques que no superan las 10 toneladas, y con la ventaja de saber que es posible. Esa diferencia psicológica es crucial. Los ingenieros incas no tenían videos en YouTube que demostraran la viabilidad de sus métodos. Inventaron técnicas desde cero, probablemente sufriendo fallos catastróficos que costaron vidas y destruyeron piedras. Pero el Intihuatana, esa piedra sagrada, fue esculpida directamente en la roca madre, lo que significa que le dieron forma allí mismo, donde se alza. La precisión es asombrosa. Los ángulos están alineados con las sombras del solsticio, con una tolerancia más precisa que la de muchos relojes solares modernos. Esto requería un profundo entendimiento de la geometría tridimensional, de los patrones del movimiento solar a lo largo de las estaciones, y de técnicas de trabajo de la piedra que permitieran cortes exactos, con una precisión de hasta 2 milímetros, sí, solo 2 milímetros. Utilizando cinceles de bronce y arena, lograron esta hazaña. El Intihuatana no es único. Marcadores solares similares aparecen en todo el imperio inca, pero la versión de Machu Picchu representa la cúspide de su maestría artesanal. Alguien lo diseñó, alguien calculó los ángulos, alguien lo esculpió durante meses, y no sabemos su nombre. Pero tenían nombres, familias, historias. El sistema Mita implicaba que los trabajadores llegaban desde sus comunidades de origen, pero los Mitkuna, especialistas reubicados, residían permanentemente en Machu Picchu. Tenían zonas residenciales designadas en el sector urbano inferior, separadas de los complejos de la élite. Los arqueólogos han identificado talleres donde producían bienes, zonas de producción textil con ruecas y herramientas para tejer, áreas de trabajo de metales con escoria de cobre y moldes rotos, hornos de cerámica con residuos de combustión. No eran simples peones, ejecutando la visión de otro. Eran artesanos con voluntad propia. Los huesos de una joven revelaron la huella de una dieta proveniente de las regiones montañosas,
lo que indica que nació y creció en Machu Picchu. Esta joven pasó toda su vida en el sitio de construcción, que se transformó en una comunidad permanente. Probablemente aprendió a tejer de su madre. Tal vez se casó con otro especialista mitkuna. Crió a sus propios hijos en casas de piedra con vistas al cañón del Urubamba. Sus hijos pudieron haber jugado en las mismas plazas que hoy fotografían los turistas. Y luego llegó una enfermedad o una catástrofe, y ella partió o murió y la historia borró su nombre. Las historias orales transmitidas por las comunidades podrían haber conservado los vínculos familiares con Machu Picchu, pero la disrupción colonial rompió esas cadenas. Los descendientes de los constructores de Machu Picchu existen hoy. La continuidad genética lo confirma, pero no saben qué ancestros específicos colocaron qué piedras concretas. 5 siglos de amnesia cultural forzada lograron lo que los terremotos no pudieron: el borrado. Olvídate de todo lo que crees saber sobre Machu Picchu. Lo que estás a punto de descubrir desafiará tu percepción de la arquitectura inca. Machu Picchu, lejos de ser una muestra típica de la construcción inca, es una anomalía, una joya única incluso dentro de su propio imperio. La mayoría de las estructuras incas se levantaban con piedras de campo, rocas toscamente labradas unidas con argamasa de barro. Funcionales, sí, pero carentes de la elegancia que define a Machu Picchu. Elaborado con mampostería tipo ashlar, bloques de piedra cortados con precisión milimétrica y ensamblados sin una gota de mortero, este nivel de sofisticación solo se encuentra en los lugares más selectos del imperio. Pero incluso comparado con otras residencias reales, Machu Picchu destaca por sus características extraordinarias. Observa el muro curvo del Templo del Sol, una estructura sin parangón en toda la arquitectura inca, la única construcción semicircular en todo el imperio. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este diseño tan particular? Los arqueólogos han propuesto alineaciones astronómicas y necesidades rituales, pero la verdad es que la respuesta definitiva aún se nos escapa. Alguien tomó la audaz decisión de construir algo sin precedentes. Una decisión que requirió convencer a los administradores, movilizar una fuerza laboral especializada y resolver desafíos de ingeniería nunca antes vistos. Esto no fue una simple continuación de la tradición, sino una explosión de innovación. Considera el canal que atraviesa Machu Picchu manteniendo una pendiente precisa, lo suficientemente sutil para permitir que el agua fluya, pero lo bastante suave para evitar la erosión de la piedra. Este canal serpentea a través de terrazas agrícolas, zonas residenciales y áreas sagradas, llevando agua fresca a cada fuente en una secuencia cuidadosamente orquestada. Esta hazaña de ingeniería revela una profunda comprensión de la hidráulica, la geología y la intrincada jerarquía social inca. Las fuentes cercanas a las residencias de la élite recibían agua primero, mientras que las áreas de menor estatus eran abastecidas al final. Sistemas similares existen en otros sitios incas, pero el de Machu Picchu se integra tan perfectamente con la topografía del terreno que incluso los ingenieros modernos luchan por comprender cómo se midió la línea de pendiente. Sin niveles láser ni tecnología moderna, solo cuerdas, plomadas y habilidades de cálculo asombrosas que transformaban la matemática mental en una realidad física. Quien diseñó este sistema dominaba principios de cálculo diferencial 15 siglos antes de Newton. Esta narración se basa en datos concretos y hallazgos de investigaciones exhaustivas, incluyendo estudios de georradar realizados por el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu en 2024, publicados en el Journal of Archaeological Science, y análisis de cerámica del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cuzco, revisados en 2025 en Andean Quarterly. Estas fuentes proporcionan coordenadas de excavaciones, dataciones de radiocarbono e inventarios detallados de artefactos. Datos duros, no meras especulaciones. No desenterramos todo. Imagina un mundo oculto esperando ser revelado. Un escaneo LIDAR, realizado en 2024 y 2025, utilizando sistemas láser montados en drones, sacudió los cimientos de lo que creíamos saber. Más de 12 estructuras, hasta entonces desconocidas, yacían ocultas bajo la densa jungla que rodea la ciudadela principal.
12 estructuras, emergiendo tras 114 años de investigación arqueológica. Y no son precisamente detalles menores. Hablamos de complejos residenciales, plataformas ceremoniales y sofisticados canales de agua que expanden la ya impresionante red hidráulica de Machu Picchu más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Estos descubrimientos sugieren algo impactante. Machu Picchu no era un refugio aislado en la cima de una montaña, sino el corazón de un extenso complejo que se extendía por kilómetros en múltiples direcciones. Construcciones quizás menos precisas que las estructuras centrales, posiblemente destinadas a albergar a trabajadores de menor rango o a jornaleros agrícolas de temporada. Entre los artefactos recuperados se hallaron fragmentos de cerámica, datados en el mismo periodo de construcción que la ciudadela principal, restos de herramientas de bronce y fragmentos de tejidos, conservados gracias al clima seco. Hallazgos que apuntan a una población de Machu Picchu mucho mayor de lo que se estimaba, superando las 750 personas que se creían habitantes del área principal. La población total, en su apogeo, pudo haber alcanzado entre 1.000 y 1.200 personas, basándonos en la capacidad residencial ampliada. Un 60% más de habitantes de lo que se pensaba, un 60% más de constructores, agricultores, sacerdotes, niños, todos borrados de la historia, hasta que el escaneo láser, penetrando la bóveda de la jungla, reveló sus hogares. Pero la exploración no termina aquí. Para 2025 se planean estudios con georradar, con el objetivo de investigar cámaras subterráneas sugeridas por los datos del LIDAR. Algunas de estas cámaras parecen ser almacenes o tumbas, ubicadas bajo las estructuras existentes. Otras podrían ser cuevas rituales o cisternas de agua. La verdad es que aún no hemos terminado de excavar. Cada año trae consigo nuevos descubrimientos que complican la narrativa. Afirmaciones que parecían ciertas en guías turísticas de hace 20 años, hoy están obsoletas. La historia completa de la construcción y el asentamiento de Machu Picchu permanece incompleta. El misterio persiste. Estamos más cerca de la verdad que Bingham en 1911, pero aún nos separa un abismo de la comprensión total, incluso de la propia narrativa. Las fuentes coloniales describen a los administradores incas utilizando el quipu para rastrear datos censales, cuotas de tributos, suministros militares y observaciones astronómicas. Un quipu camayoc cualificado, un maestro del quipu, podía leer las cuerdas, interpretando los tipos de nudos, su disposición, las combinaciones de colores y la posición de la cuerda. Pero la historia dio un giro oscuro. Las autoridades españolas, en un acto de devastación cultural, destruyeron deliberadamente miles de quipus, viéndolos como una forma de idolatría pagana. El resultado, solo alrededor de 600 sobrevivieron en todo el mundo. La mayoría, lamentablemente, demasiado dañados para una interpretación completa. Ahora, aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si estuviéramos equivocados sobre los quipus? Si se confirma algo que todavía se debate acaloradamente, significaría que los quipus no eran solo herramientas contables, sino sistemas de escritura completos. Piensa en esto. En esos 600 quipus supervivientes, ¿podrían existir narraciones ocultas sobre la construcción de Machu Picchu? ¿Quién ordenó su construcción? ¿Qué comunidades enviaron trabajadores? ¿Cuántos perecieron en el intento? ¿Qué rituales acompañaron la colocación de cada piedra? Todo esto podría estar codificado en hilos y nudos de colores, esperando que alguien descifre el sistema. Durante 5 siglos, hemos considerado a los incas como una civilización prealfabética. ¿Podríamos estar cometiendo un error catastrófico? Antes, su arquitectura era buena, pero no excepcional. ¿Qué desató la transformación? La clave reside en la conquista de las regiones de Tiahuanaco y Huari, cerca del lago Titicaca, culturas poseedoras de tradiciones avanzadas en el arte de la piedra, con una antigüedad de 1000 años. Los incas, en realidad, no inventaron la técnica de la sillería. La aprendieron de los pueblos que subyugaron y la perfeccionaron gracias a los recursos de su imperio. Este detalle es crucial, pues revela que el éxito inca se debió, en parte,
a la apropiación cultural. Eran maestros del sincretismo, adaptando las mejores técnicas de decenas de pueblos conquistados a su propio estilo imperial. Ajuste perfecto, sin argamasa visible. Pachacuti, tras anexionar los territorios de Tiwanaku, llevó a los maestros canteros a Cusco, como relata el mito Macuna. En tan solo una década, las fases posteriores de construcción de Ollanta y Tambo exhibieron una sillería que rivalizaba en calidad con la de Machu Picchu, y este fenómeno se replicó en todo el imperio. Pachacuti no solo erigió monumentos, construyó, mediante la conquista y la integración, una fuerza laboral altamente cualificada, que hizo posible la edificación de estas grandiosas obras. La integración se logró por la fuerza. La expansión de los incas, liderada por Pachacútec, cegó la vida de miles, esclavizó poblaciones enteras y desmanteló sistemas políticos preexistentes. Los canteros trasladados a Machu Picchu no eran voluntarios, eran migrantes forzados, desarraigados de sus tierras ancestrales e incorporados al servicio imperial. El sistema de la mita, que se basaba en la reciprocidad, solo beneficiaba a aquellos ya integrados en la sociedad inca. Para los pueblos recién conquistados, era sumisión disfrazada de deber ritual. Esto no disminuye la habilidad ni los logros de los constructores, sino que los contextualiza. Machu Picchu fue erigida por artesanos geniales, sí, pero trabajando bajo la coerción del imperio. Pachamama. Fragmentos de verdad ancestral resuenan en susurros. Los incas, maestros constructores, erigieron sus ciudades buscando minimizar la erosión, implementando el ingenioso sistema de terrazas agrícolas y sofisticados drenajes. Sus edificaciones se orientaban siguiendo alineaciones astronómicas precisas, uniendo la arquitectura terrestre con los misteriosos ritmos del cosmos. Pero, ¿armonía o un intento de dominio ecológico? La construcción de Machu Picchu exigió un precio: la tala del bosque nuboso que cubría la cresta de la montaña. Las canteras de granito, heridas abiertas en la ladera, aún exhiben las cicatrices de la extracción. Las terrazas, un logro de ingeniería, demandaban una atención constante: replantación, reparación de los muros de contención de piedra y limpieza meticulosa de los canales de drenaje. Sin la incesante labor humana, en cuestión de décadas, el terreno habría sucumbido a un deslizamiento devastador. Y eso fue precisamente lo que ocurrió tras su abandono. Cuando Bingham llegó en 1911, la jungla había reclamado la mayor parte de la ciudadela. Árboles brotaban de los techos, enredaderas estrangulaban las entradas. La naturaleza no coexistió pacíficamente con Machu Picchu. La naturaleza la atacó implacablemente en el instante en que los hombres dejaron de defenderla. Piensa en esto: se necesitan más de $2 millones anuales. Esa es la inversión necesaria para mantener la ilusión de armonía con la naturaleza. Una batalla constante contra la entropía. Los incas lo entendían. Por eso organizaron equipos de mantenimiento permanentes a través del sistema Mita. Cuando ese sistema colapsó, el propio Machu Picchu se desmoronó. No existe un equilibrio místico, solo un trabajo incesante. El turismo a Machu Picchu inyecta aproximadamente $70 millones anuales a la economía peruana. En temporada alta, la cifra diaria de visitantes asciende a 4.500, un número que supera la población que jamás albergó la ciudadela durante la ocupación inca. Los hoteles en la cercana Agua Calientes imponen precios elevados, y las compañías ferroviarias se benefician de las rutas de acceso, que operan como monopolios. El estatus de la UNESCO, además, aporta prestigio y financiación. Toda esta economía extractiva emana de esos muros de granito, pero curiosamente nadie recuerda a sus constructores. Contamos con registros de gremios de canteros, libros de contabilidad que detallan los pagos, incluso constancia de huelgas motivadas por la reducción de salarios. Esos constructores tienen nombres en la historia. Ahora piensa en esto: las personas que levantaron Machu Picchu, con habilidades comparables y enfrentando dificultades físicas aún mayores, permanecen en el anonimato. Nada. Ni monumentos, ni becas en su honor, ni programas de legado
que transmitan a sus descendientes las técnicas ancestrales. Solo grupos de turistas tomándose selfies, mientras los guías repiten mitos erróneos sobre extraterrestres y conocimientos perdidos. Existe un equivalente moderno del sistema de la mita, una explotación laboral informal donde los trabajadores rurales mantienen la infraestructura turística viviendo en la pobreza. La historia no terminó hace siglos, los patrones coloniales se repiten. Venerar a los constructores exige más que bellas palabras sobre la sabiduría ancestral. Requiere abordar la injusticia contemporánea que afecta a sus descendientes. 16. La verdad tras el abandono de Machu Picchu dista mucho de ser un misterio. De hecho, conocemos con precisión las razones que llevaron a su desocupación. Fue la misma causa que provocó la caída de numerosas ciudades en ambas Américas entre 1530 y 1580. Las enfermedades. El imperio incaico sufrió una devastadora pérdida, entre el 80 y el 90% de su población en tan solo 50 años. Para ponerlo en perspectiva, esta catástrofe demográfica superó incluso a la peste negra europea. La estructura social se desmoronó. Las rutas comerciales se interrumpieron. Los complejos sistemas agrícolas, que requerían una mano de obra coordinada, colapsaron. Las jerarquías religiosas perdieron a sus sacerdotes. Las tradiciones artesanales se extinguieron con la muerte de los maestros, incapaces de transmitir su conocimiento a la siguiente generación. Machu Picchu dependía intrínsecamente de la infraestructura imperial, de los suministros de alimentos provenientes de valles lejanos, de especialistas que rotaban según las estaciones, de rituales y de equipos de mantenimiento enviados para cumplir con sus obligaciones. Al desintegrarse el imperio, la ciudadela perdió su sistema de soporte vital. ¿Qué ocurrió entonces? Se cree que quemaron las estructuras de madera, posiblemente se llevaron consigo los objetos de valor portátiles y simplemente se marcharon. Ningún enigma. Solo el abandono pragmático de un lugar insostenible en medio de una catástrofe demográfica sin precedentes. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué seguimos aferrándonos a la idea del misterio en lugar de afrontar la apocalíptica despoblación que realmente tuvo lugar? Esta persistencia en el misterio, en particular, exaspera a los historiadores. No existe conocimiento perdido. Cada técnica empleada en la construcción de Machu Picchu ha sido documentada, replicada experimentalmente y explicada a través de la ciencia de los materiales. La fragmentación de la piedra mediante cuñas de madera ha sido demostrada una y otra vez. El ajuste de las piedras labradas, logrado a través de un proceso iterativo de pulido, se confirma mediante el análisis de las marcas de herramientas encontradas en las piedras mismas. La ingeniería hidráulica, con sus canales de gravedad, se basa en principios básicos de la física. Los muros, diseñados para resistir terremotos, incorporan conexiones flexibles y una geometría trapezoidal. Estos principios, ahora comprendidos e integrados en los códigos de construcción modernos, demuestran que los incas poseían una fuerza coercitiva suficiente para asegurar la participación en sus proyectos, así como excedentes económicos para alimentar a los trabajadores de la construcción. Piensa en esto: las democracias contemporáneas difícilmente podrían replicar tales hazañas, ya que los ciudadanos votarían en contra de cualquier gobierno que intentara involucrarlos en proyectos de construcción que duraran 3 décadas. No hemos perdido el conocimiento, sino la voluntad de aceptar la explotación laboral de tipo imperial. La afirmación de que la mampostería inca es de una precisión imposible tampoco resiste el análisis. Si bien existe precisión, ésta se encuentra dentro de los límites de las capacidades humanas. Investigadores, utilizando calibradores digitales, han medido la tolerancia de las juntas en Machu Picchu. Los mejores muros exhiben espacios que varían entre 0,1 milímetros y 2 milímetros. Esto es, sin duda, un logro fenomenal para herramientas de la Edad de Bronce, pero no es algo imposible de replicar. Los canteros modernos, empleando técnicas similares, podrían alcanzar el mismo nivel de precisión, aunque pocos se molestan en hacerlo, ya que el mortero resulta una solución más sencilla.
Los incas lograron lo que lograron porque sus valores culturales lo exigían y el poder estatal hacía cumplir esos valores. Elimina uno de estos elementos y obtendrás una mampostería estándar. No se necesita nada sobrenatural. La sobreexplotación está carcomiendo este territorio. Entre el año 2000 y el año 2024, el número diario de turistas se ha triplicado. ¿Qué precio pagará este santuario? El incesante tránsito de personas está destrozando los senderos de piedra. Las manos dejan manchas en las paredes. El grafiti comienza a aparecer incluso con la presencia de guardias. Pero hay más. Los daños causados por los terremotos, los últimos de ellos ocurridos en el año 2021, permanecen parcialmente sin reparar debido a las limitaciones presupuestarias. La UNESCO ha amenazado repetidamente con declarar Machu Picchu como Patrimonio Mundial en peligro. Perú responde con límites en el número de visitantes y sistemas de venta de entradas, pero la aplicación de estas medidas sigue siendo inconsistente. El gobierno peruano rechaza algunas peticiones, porque los ingresos del turismo son su prioridad. Esta presión económica significa que se prioriza el acceso por encima de la conservación. Más visitantes implican mayores daños, lo que conlleva una mayor necesidad de una costosa conservación. Pero, al mismo tiempo, más visitantes también significan más fondos para esa misma conservación. Un ciclo que se está volviendo insostenible. Imagina esto: en 50 años, Machu Picchu podría degradarse hasta un punto sin retorno. A menos que se produzca una reducción radical del acceso, pero nadie quiere decirles a los turistas que no pueden visitarlo. Así, la degradación continúa. Esto no es conservación, sino una decadencia gestionada mientras se maximizan las ganancias. En el apogeo de su poder, el Imperio Inca controlaba un territorio que se extendía por 4.300 kilómetros de norte a sur. Un dominio que abarcaba zonas climáticas radicalmente diferentes, una miríada de grupos étnicos y sistemas ecológicos que iban desde la costa hasta la selva amazónica, sin olvidar los altiplanos de gran altitud. Cada región, con su idiosincrasia, poseía estilos arquitectónicos distintos, prácticas religiosas únicas y patrones económicos propios. Machu Picchu, por ejemplo, exhibe la arquitectura imperial más refinada de las tierras altas. Pero este esplendor no revela nada sobre los asentamientos incas en la costa, construidos con ladrillos de adobe, ni tampoco sobre los puestos de avanzada en la frontera de la selva, levantados con madera, y menos aún sobre los pueblos conquistados, que preservaron sus propias tradiciones bajo el dominio inca. La ciudadela, se cree, servía a las élites, quizás a 1 millar de personas en su momento de mayor esplendor. Piensa en esto. La población del Imperio Inca, antes de su caída, alcanzaba los 12 millones de habitantes. Esto significa que apenas el 0,008% de los súbditos del imperio residía en Machu Picchu. Su experiencia, por tanto, tiene poco en común con la del campesino común del Valle de Cusco, el pescador de la costa que pagaba tributo con pescado seco, o la comunidad de la selva que mantenía las fortificaciones fronterizas. Generalizar a partir de Machu Picchu para entender a los incas es como generalizar a partir de Versalles para comprender la Francia del siglo XVIII. ¿Se aprende sobre la cultura real? Sí, pero no sobre cómo vivía la mayoría de la gente. Las convulsiones coloniales, un cataclismo que destrozó los eslabones que unían el saber precolombino con nuestro presente. Las excavaciones arqueológicas desentierran la cultura material, herramientas, huesos, cerámica, vestigios mudos que no revelan los significados que alguna vez les fueron inherentes. Podemos medir las terrazas, sí, pero ¿qué rituales ancestrales acompañaban la siembra? Podemos datar las fases de construcción, pero las canciones que entonaban los trabajadores al cortar la piedra permanecen en silencio. Analizamos los restos óseos, buscando respuestas, pero las historias que contaban a sus hijos, explicando el porqué de la creación de ese lugar, se han perdido en el tiempo. El análisis de ADN ha reajustado las estimaciones de la población. El LIDAR, esa tecnología que penetra la selva, ha descubierto estructuras ocultas. Y el georradar, sin duda, revelará aún más secretos. Cada nuevo hallazgo, cada revisión de lo que creíamos saber, debería hacernos más cautelosos
con nuestras certezas. Imagina esto: los constructores de Machu Picchu, seres humanos complejos, contradictorios, geniales y a veces brutales. Levantaron algo asombroso, una ciudadela que desafía la imaginación. Pero en esa construcción, en ese esfuerzo colosal, también sufrieron. Alcanzaron un éxito que superó toda expectativa razonable, y entonces el imperio se derrumbó. Las enfermedades diezmaron a su población, y la historia cruelmente olvidó sus nombres. La construcción se extendió por al menos 30 años. Los obreros, armados con cinceles de bronce, martillos de piedra y cuñas de madera, daban forma a bloques de granito, algunos de los cuales alcanzaban las 50 toneladas. Para mover estas moles pétreas, utilizaban cuerdas de fibra, rodillos de madera y rampas de tierra, un esfuerzo titánico que requería equipos coordinados de 200 hombres por bloque. Los muros más perfectos exhiben una tolerancia de unión de 0,1 milímetro, un logro asombroso alcanzado tras 50 ciclos de ajuste y pulido. Pero esta monumental obra tuvo un precio. Se estima que las tasas de mortalidad alcanzaron el 10%. 1000 sobrevivientes, diezmados por enfermedades, el colapso demográfico y la pérdida de los sistemas de apoyo imperial, abandonaron el lugar entre 1530 y 1570. Lo asombroso es que, durante su ocupación, los españoles nunca visitaron el lugar. Los habitantes locales, sin embargo, mantuvieron el conocimiento de su existencia de forma ininterrumpida. No fue hasta 1911 que Hiramingham documentó el sitio. Yale devolvió artefactos saqueados en 2012. Y en 2024 un líder reveló 12 nuevas estructuras. Pero un misterio persiste. Aún no conocemos el nombre del arquitecto que diseñó el muro curvo del Templo del Sol. Piensa en esto. En 2025 somos capaces de mapear partículas subatómicas, secuenciar genomas, fotografiar agujeros negros, pero somos incapaces de nombrar al genio que calculó las necesidades de soporte para un muro de piedra semicircular a 2.400 metros sobre el nivel del mar, utilizando únicamente herramientas de bronce y conocimiento acumulado. No es que el nombre nunca haya existido. 500 años de borrado colonial han destruido los registros que lo habrían preservado. Esto no es solo un misterio, es un crimen histórico. El análisis está en curso, pero los investigadores albergan una esperanza audaz: cotejar el patrón de este objeto con otras herramientas halladas en enclaves metalúrgicos incas. El objetivo final es ambicioso: identificar el mismísimo lugar de producción. Si lo logran, podríamos rastrear esta herramienta específica hasta un taller concreto, en una ciudad específica. Un solo paso nos separaría del artesano que la forjó. Un único grado de distancia de quien la usó para esculpir las piedras de Machu Picchu. Un nombre rescatado del olvido 500 años tarde. Sí, pero rescatado al fin. La mujer que hiló ese hilo. El hombre que horneó esa vasija. El niño que dejó caer ese juguete. Ninguno de ellos era anónimo. Nosotros los convertimos en anónimos, al no preocuparnos lo suficiente por recordarlos. Ahora la tarea consiste en aplicar ingeniería inversa a la identidad, partiendo de la piedra, el hueso y el bronce. Es un proceso lento, incompleto, pero está en marcha. Si este relato logra un solo objetivo, que sea este: esos constructores merecen un lugar en la historia. Lo ganaron a pulso, edificando una obra que ha desafiado el paso de siglos, la desolación, los terremotos y la devastación del turismo moderno. Lo merecieron también al ofrendar sus vidas en el trabajo, aplastados bajo las piedras que arrastraban mientras sus comunidades los lloraban y el imperio exigía aún más mano de obra. Se hicieron acreedores a la inmortalidad al idear soluciones innovadoras a problemas de ingeniería que hasta el día de hoy desconciertan a los expertos. Todo lo que hemos hecho mal al hablar de los constructores de Machu Picchu proviene de una única fuente: la presunción de que eran diferentes a nosotros. Llamarlos misteriosos nos hace sentir mejor con nuestra incapacidad para comprenderlos. Atribuir sus habilidades a un conocimiento perdido justifica nuestra ignorancia.
Fingir que desaparecieron en circunstancias enigmáticas nos permite evitar la confrontación con una despoblación que alcanzó niveles de genocidio. Pero, ¿qué pasaría si despojamos a Machu Picchu de los mitos? Encontraríamos personas, individuos brillantes, oprimidos, ambiciosos, mortales, que levantaron maravillas con granito y fuerza muscular, y que, sin duda, desearían que sus nombres fueran recordados. Al menos les debemos eso. Sus muros siguen en pie, desafiantes. Es hora de descubrir quién los construyó. No como un enigma, sino como una historia que clama por ser contada.